¿Alguna vez te ha pasado que escuchas sobre el libro de Efesios en la iglesia, pero sientes que, aunque suena profundo, no terminas de comprender de qué trata realmente? Si es así, no te preocupes. Hoy quiero llevarte paso a paso por uno de los tesoros más poderosos del Nuevo Testamento, pero de una manera clara, cercana y aterrizada. Porque Efesios no es simplemente una carta más escrita por el apóstol Pablo, es una obra maestra espiritual que revela quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te está guiando Dios. Pablo escribió esta carta desde una prisión, pero lo sorprendente es que en lugar de sonar derrotado, su mensaje es una explosión de esperanza. Mientras sus manos estaban encadenadas, su espíritu estaba completamente libre. Y desde ese lugar de encierro físico pero libertad interior, nos entregó una revelación que sigue transformando vidas hasta hoy. Efesios es un libro que responde a dos grandes preguntas que todos los creyentes nos hacemos en algún momento. ¿Quién soy en Cristo? ¿Y cómo vivo esa identidad en un mundo que constantemente quiere hacerme olvidar quién soy? Para entender esta carta, primero necesitamos viajar mentalmente a la ciudad a la que fue dirigida. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Era una de las capitales del comercio, la cultura y la religión pagana en el Imperio Romano. Allí se levantaba el majestuoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un lugar lleno de magia, idolatría y prácticas espirituales oscuras. En medio de todo ese ambiente, había una pequeña iglesia luchando por mantenerse firme, por entender qué significaba realmente seguir a Cristo en un entorno que intimidaba, seducía y presionaba. Pablo, como un padre espiritual, les escribe para recordarles que aunque estén rodeados de oscuridad, ellos pertenecen a la luz. Y que su valor no depende del caos alrededor, sino del Cristo que vive dentro de ellos. Efesios no solo te enseña doctrina, te enseña identidad, propósito y batalla espiritual. Es como una brújula para el creyente moderno. Y justamente desde esa idea, la de una brújula espiritual para creyentes que caminan en medio de un mundo complejo, comienza la verdadera riqueza del libro de Efesios. Pablo no solo quería que los cristianos de Efeso sobrevivieran en medio de la oscuridad cultural que los rodeaba, quería que entendieran quiénes eran realmente, para que vivieran con una seguridad interior que nada externo pudiera sacudir. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, las tinieblas no te intimidan, las circunstancias no te definen y las voces del mundo no dictan tu valor. Por eso, en los primeros capítulos de la carta, Pablo abre con una declaración que sigue siendo una de las más poderosas de toda la Biblia, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice te bendecirá, sino, ya te bendijo. No habla de un premio futuro por tu comportamiento, habla de una realidad presente por tu posición en Cristo. Eso significa que tu identidad no se construye desde tus logros, sino desde lo que Dios ya declaró sobre ti. Pablo quiere que entiendas que antes de que existieras físicamente, Dios ya te había pensado. Efesios revela que fuiste escogido antes de la fundación del mundo, lo cual no es un concepto teológico frío, sino una verdad profundamente personal. No eres un accidente, no eres el resultado de una casualidad biológica, eres el fruto de un pensamiento eterno de Dios. Fuiste amado antes de que fallaras, elegido antes de que tropezaras y llamado antes de que siquiera comenzaras tu historia. Y como si eso fuera poco, Pablo explica que en Cristo has sido redimido, perdonado y declarado libre del peso del pecado. La cruz no fue un gesto simbólico, fue un acto legal que canceló toda deuda espiritual sobre tu vida. Tú no caminas hacia la libertad, caminas desde la libertad. Dios no quiere que vivas atrapado en tu pasado, sino consciente de tu nueva realidad. Pero Pablo sabe algo más. No basta con que estas verdades existan, necesitas comprenderlas. Por eso ora para que Dios abra tus ojos espirituales, para que veas la esperanza, la herencia y el poder que ya están disponibles para ti. Porque la vida cristiana no se vive desde el esfuerzo humano, sino desde la revelación divina. Y es justamente desde esa necesidad de revelación, no de información, que Pablo continúa desarrollando uno de los contrastes más impactantes de toda la carta, el antes y el después del creyente. Porque si en los primeros versículos nos mostró lo que Dios ya nos dio, ahora quiere que entendamos desde dónde fuimos sacados.
Y esa comparación no es para producir culpa, sino para despertar gratitud y claridad espiritual. Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No confundas esto con estar lastimado, confundido o un poco perdido. La Biblia es clara, espiritualmente, estábamos muertos. Eso significa que no podíamos responder a Dios, no podíamos acercarnos por nuestros méritos, ni podíamos salvarnos a nosotros mismos. Vivíamos siguiendo impulsos, emociones desordenadas, deseos que nos arrastraban y una mentalidad que nos condicionaba sin que pudiéramos verlo. Pero allí, en medio de esa oscuridad, aparece la frase más poderosa de Efesios 2, pero Dios. Esa interrupción divina cambió tu historia para siempre. No fue pero tú cambiaste, ni pero tú te esforzaste, ni pero tú mejoraste. Fue pero Dios, que es rico en misericordia. Todo lo que eres hoy es fruto de esa misericordia que irrumpió cuando estabas sin vida espiritual. No te levantaste por tus fuerzas, Dios te resucitó. Pablo explica que ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es una expresión que muchos escuchan, pero pocos entienden. No significa que físicamente estés en el cielo, sino que tu posición espiritual ahora es de autoridad y pertenencia. Antes vivías desde la derrota, ahora vives desde la victoria. Antes tratabas de ganarte el amor de Dios, ahora caminas desde el amor que ya recibiste. La vida cristiana no es un intento de volverte digno, sino una respuesta a la dignidad que Cristo ya te dio. Y entonces Pablo enfatiza algo fundamental: la salvación es por gracia. No por obras, no por tu conducta, no por tu sacrificio. Es un regalo que nadie puede presumir haber merecido. Dios no te salvó porque eras fuerte, te salvó porque Él es bueno. Y ahora, como obra maestra suya, estás siendo formado para caminar en las buenas obras que Él preparó para ti desde antes que nacieras. Y es precisamente desde esa idea, la de ser obra maestra creada por Dios, que Pablo introduce otro de los pilares fundamentales del libro de Efesios, la unidad en Cristo. Porque si Dios te rescató, te transformó y te dio una nueva identidad, entonces no te dejó solo. Te colocó dentro de un cuerpo espiritual, una familia que trasciende culturas, pasados, experiencias y diferencias humanas. Esa familia es la Iglesia. Pablo explica que Cristo derribó la pared que separaba a judíos y gentiles, es decir, a dos grupos que por siglos habían vivido en conflicto. Esto no era solo una enseñanza social, era una declaración espiritual. En Cristo ya no existen barreras que definan quién puede acercarse a Dios y quién no. Todos, absolutamente todos, tenemos el mismo acceso al Padre por medio del Espíritu. Eso significa que ningún creyente es más valioso que otro. No hay cristianos élite, ni cristianos menores. Cada persona que ha creído en Cristo tiene el mismo derecho, la misma libertad y la misma cercanía con Dios. Y esta verdad es tan profunda que cambia la forma en que entendemos la fe. Ya no se trata solo de un camino individual, sino de un llamado colectivo. Antes vivíamos separados, cada uno siguiendo su propio rumbo, pero ahora somos parte de un solo edificio espiritual donde Cristo es la piedra angular. Todo lo que somos se sostiene en Él. Pablo dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Esa frase es más poderosa de lo que parece. No dice que somos visitantes, ni invitados temporales, ni seguidores casuales. Dice familia. Y la familia espiritual no se define por sangre humana, sino por gracia divina. Tú perteneces porque Dios te hizo parte, no porque tú buscaste pertenecer. Al entender esto, la fe deja de verse como una carga y comienza a vivirse como un privilegio. No caminas solo, no luchas solo, no avanzas solo. Formas parte de un cuerpo donde cada miembro tiene una función y cada vida tiene un propósito. Efesios nos recuerda que la Iglesia no es un lugar al que se asiste, sino un cuerpo al que se pertenece. Y es justamente en esas relaciones donde se revela quién verdaderamente somos por dentro. Porque una identidad en Cristo no se demuestra recitando versículos, sino en la manera en que tratamos a quienes conviven con nuestras luces, y también con nuestras sombras. Efesios nos lleva a mirar esas dinámicas cotidianas donde nuestra fe deja de ser teoría y se vuelve carácter. El hogar, la familia, la pareja,
los hijos, incluso los ambientes donde trabajamos o servimos. Pablo no está escribiendo para producir culpa, sino para abrir los ojos. La transformación espiritual siempre impacta al círculo más cercano. Por eso enseña que el amor de Cristo no es un sentimiento cómodo, sino una decisión madura que se expresa con paciencia, respeto y entrega. Así como Cristo amó a la Iglesia, sacrificándose por ella, nosotros somos llamados a amar no desde el orgullo, sino desde un corazón que entiende que servir no es rebajarse, sino exhibir grandeza interior. Ese amor no manipula, no exige, no retiene, edifica. Y en ese mismo espíritu, Pablo exhorta a los hijos a honrar, a los padres a no provocar, y a toda autoridad a ejercer su rol sin abuso ni dureza. Es una invitación a ver cada vínculo como un espacio sagrado donde se refleja la manera en que Dios nos ha tratado primero a nosotros. Y así, mientras este llamado se vuelve más claro, también se vuelve más desafiante. Porque cuando intentamos vivir de esa forma, descubrimos algo que todos sentimos en silencio: no es fácil. No basta con buenas intenciones. Hay fuerzas internas y externas que buscan romper la unidad, deformar nuestra identidad y apagar la madurez que estamos construyendo. Y es en ese punto exacto, donde la fe se enfrenta con la resistencia real, que Pablo introduce uno de los elementos más poderosos y olvidados de este libro: la necesidad de estar fortalecidos para resistir aquello que intenta derribar lo que Dios está formando en nosotros. Y es justamente en esa sensación de resistencia, cuando te das cuenta de que crecer duele, que madurar cuesta y que mantenerte firme parece ir en contra del impulso natural, donde Pablo revela una verdad que todos intuimos, pero pocos admiten: no estamos luchando solo contra emociones humanas. Hay fuerzas que intentan sabotear nuestra claridad, nuestra identidad y nuestra paz. No es casualidad que cuando decides cambiar, lo primero que se sacude es tu mente. Cuando decides amar mejor, aparecen tensiones. Cuando decides avanzar, surge oposición. Efesios no romantiza la vida espiritual, la describe como una realidad donde el avance provoca resistencia. Por eso Pablo invita a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de apretar los dientes ni de tener voluntad de hierro, sino de entender que no puedes enfrentar batallas espirituales con energía emocional. El agotamiento, la frustración y la confusión no son señales de derrota, sino indicadores de que estás peleando con tus propias fuerzas. Pablo nos orienta a una fuente distinta, una fortaleza que no nace del ego, sino de una conexión viva con Dios. Esa fuerza no es un impulso emocional momentáneo, sino una estabilidad interior que te permite mantenerte firme cuando todo alrededor parece moverse. Pero esa fortaleza necesita estructura. No basta con sentirse fuerte, hace falta comprender cómo proteger la mente, el corazón, los pensamientos y la voluntad. Pablo lo explica usando una imagen profunda y práctica, la de un soldado que se reviste pieza por pieza para estar preparado. No para atacar personas, sino para resistir ideas, dudas, miedos y mentiras que buscan infiltrarse sin que te des cuenta. La lucha no es contra carne y sangre, y entender eso cambia por completo la manera en que interpretas tus conflictos diarios. Porque cuando logras ver que el verdadero enemigo no es la persona que te contradice, ni la emoción que te hiere, ni la circunstancia que te presiona, sino aquello que quiere deformar tu identidad, entonces empiezas a relacionarte con el mundo desde otro nivel. Y es desde esa claridad donde Pablo nos muestra la importancia de equiparnos de manera consciente, deliberada y profunda. Cada pieza tiene un propósito, y cada propósito revela una dimensión de tu identidad que necesita protección para mantenerse firme en medio de la batalla interior y exterior. Y es precisamente desde esa idea, la de proteger cada parte de quien eres, que Pablo introduce la imagen más poderosa de todo Efesios, la armadura. No como un concepto simbólico para decorar sermones, sino como una estrategia real para enfrentar lo que ataca tu mente y tu identidad. Cada pieza representa algo que, si se descuida, se fractura. Y cuando una parte de tu interior se fractura, todo el sistema emocional y espiritual se vuelve vulnerable. Por eso Pablo empieza con la verdad, el cinturón que sostiene todo lo demás. No la verdad como un concepto filosófico, sino como una postura interna que te mantiene íntegro, alineado, sin doblez. Porque cuando la verdad se afloja,
todo empieza a caerse. Después menciona la coraza de justicia, y es importante entender que no se refiere a perfección moral, sino a vivir desde la seguridad de que eres aceptado por Dios, incluso antes de lograr cambiar todo lo que quisieras. Esa justicia protege tu corazón de la culpa, del autosabotaje y de la voz interna que te dice que no eres suficiente. Sin esa coraza, cualquier error te destruiría por dentro. Con ella, cada caída se convierte en parte del proceso, no en una sentencia. Pablo no habla de una armadura pesada, sino de una identidad protegida. Luego, están los zapatos del Evangelio de la Paz, que representan estabilidad. Es la capacidad de caminar sin perder el equilibrio emocional, aun cuando el camino sea incierto. La paz no como ausencia de conflicto, sino como una firmeza profunda que te permite avanzar sin hundirte en ansiedad. Estos zapatos simbolizan una dirección clara, un propósito que guía tus pasos y evita que vivas saltando de preocupación en preocupación. Sin ellos, cualquier dificultad te detiene. Con ellos, incluso los terrenos duros se vuelven transitables. Y así, pieza por pieza, Pablo va mostrando que la vida espiritual no se sostiene con impulsos, sino con preparación consciente. No es cuestión de ver qué pasa, sino de equiparte para que lo que pase no te destruya. Y en medio de esta imagen, surge un elemento crucial, el escudo de la fe, que no es un amuleto ni un pensamiento positivo, sino la capacidad de apagar los dardos que buscan incendiar tus pensamientos, tus emociones y tu certeza interior. Porque hay ideas que llegan como flechas, rápidas, hirientes, inesperadas. Y para enfrentarlas, hace falta algo más que voluntad, hace falta fe que cubre, que apaga, que protege. Y es justamente desde esa imagen del escudo, apagando flechas encendidas antes de que siquiera toquen tu interior, que Pablo introduce una pieza aún más personal, aquello que protege tu mente. Porque si el enemigo intenta incendiar tus pensamientos, entonces tu cabeza necesita una cobertura especial. Por eso menciona el yelmo de la salvación, una protección que no se limita a la eternidad, sino que redefine cómo te ves hoy. La salvación no es solo un destino, es una identidad que cubre tu manera de pensar. Te recuerda quién eres cuando tu mente te dice lo contrario, te afirma cuando los recuerdos te contradicen, te centra cuando la vida te dispersa. El yelmo evita que tus pensamientos se conviertan en armas contra ti mismo. Sin él, un comentario, un error o una duda pueden convertirse en tormentas interiores. Con él, aprendes a filtrar, a discernir, a reconocer qué ideas provienen de la verdad y cuáles provienen del miedo. Esta protección mental es esencial, porque la batalla más intensa rara vez ocurre afuera, casi siempre ocurre en silencio, dentro de ti. Pablo quiere que entiendas que esa guerra invisible se combate con una mente anclada en lo que Dios ha dicho sobre ti, no en lo que las circunstancias parecen demostrar. Y después de proteger la mente, Pablo pasa a un elemento único en toda la armadura, el único que sirve no solo para defenderte, sino también para avanzar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No como un arma para atacar personas, sino como una herramienta para cortar mentiras, romper confusiones y abrir camino cuando sientes que todo se cerró. Es una espada que no hiere a otros, sino que libera tu interior. Una palabra que ilumina cuando la oscuridad mental se vuelve espesa, que dirige cuando tus emociones te empujan sin rumbo, que te da lenguaje para enfrentar aquello que no sabes cómo explicar. La espada te permite responder, no reaccionar. Te da claridad cuando la duda susurra, fuerza cuando la confusión presiona y dirección cuando el temor intenta paralizarte. Pero una espada no sirve si no la conoces, no puedes usar una palabra que nunca has dejado entrar. Pablo no invita a acumular información bíblica, sino a permitir que esa palabra se vuelva parte de tu interior, que puedas recordarla en el momento exacto en que más la necesitas. Así, cada pieza de la armadura forma un sistema completo: mente protegida, corazón resguardado, pasos firmes, verdad que sostiene y fe que cubre. Pero Pablo aún no termina, porque falta la práctica que le da vida a todo esto. Y es justamente desde esa idea, la necesidad de algo que no solo completes, sino que active toda la armadura, que Pablo introduce uno de los elementos más olvidados pero más determinantes: la oración. No como un ritual mecánico, sino como el aliento que mantiene viva tu conexión con Dios.
Puedes conocer cada pieza de la armadura, entender su simbolismo, incluso memorizarla, pero sin oración, todo se vuelve teórico. La oración es lo que hace que la verdad se vuelva convicción, que la fe se vuelva escudo, y que la salvación se vuelva claridad mental. Es la fuerza invisible que sostiene lo visible. Pablo insiste en orar, en todo tiempo, porque sabe que la batalla no tiene horarios. Hay pensamientos que atacan en la madrugada, emociones que se levantan sin aviso, luchas que aparecen en los momentos menos estratégicos. Por eso la oración no es un evento del día, sino un estado del corazón, una disposición constante a volver la mirada a Dios incluso en los segundos más cotidianos. Orar no es hablar sin parar, sino mantener abierta la línea entre tu fragilidad y su fuerza. Es recordar a quien perteneces cuando la presión intenta hacerte olvidar. Pero Pablo no se queda allí, también invita a orar con perseverancia. Eso significa seguir presentando tu alma incluso cuando sientes que no pasa nada, seguir buscando luz incluso cuando la oscuridad parece estable, seguir hablando con Dios aun cuando las respuestas no llegan en el tiempo que quisieras. La perseverancia no es insistencia ciega, es confianza activa. Es la decisión de no cortar la conexión cuando la lucha se intensifica. La oración perseverante no cambia a Dios, pero cambia tu postura frente a la batalla. Te hace más consciente, más firme, más despierto. Además, Pablo muestra que la oración no es solo personal, también es comunitaria. Pide que se ore, por todos los santos, recordándonos que la batalla espiritual nunca es completamente individual. Todos cargamos luchas invisibles, todos enfrentamos dudas y todos necesitamos ser sostenidos por la intercesión de otros. La oración comunitaria te recuerda que no estás solo, que tu carga pesa pero no es solo tuya, y que hay fuerza cuando alguien te menciona delante de Dios incluso sin que lo sepas. La armadura te protege, pero la oración te conecta. Y en esa misma línea, Pablo pide oración para él mismo, mostrando que incluso los más fuertes, los más maduros y los más usados necesitan apoyo espiritual. Nadie está por encima de necesitar cobertura. Nadie es tan sólido como para prescindir de la intercesión. Y esto derriba la idea de la autosuficiencia espiritual. La fuerza no se demuestra aguantando solo, sino dejando que otros te sostengan cuando la batalla arrecia. Y es precisamente desde esa comprensión, la de que nadie camina esta batalla en solitario, que Pablo nos muestra un matiz profundo de la vida espiritual, la vulnerabilidad madura. Esa capacidad de reconocer que hay momentos en los que necesitas que otros te levanten, te cubran y te recuerden lo que tú mismo olvidas. No se trata de debilidad, sino de sabiduría. Porque cuando la lucha se vuelve intensa, la percepción se distorsiona, y es ahí donde la voz de otro puede devolverte claridad. Pablo, siendo un hombre de revelación profunda, no tiene problema en admitir que necesita oración. Esa honestidad se convierte en ejemplo. Y desde esa postura humilde, él expresa su deseo de hablar con valentía, de proclamar la verdad sin miedo, aun estando preso. Eso es impactante. Pablo está encadenado físicamente, pero su espíritu sigue libre. La prisión no detuvo su propósito, solo cambió su escenario. Su valentía no proviene de su situación, sino de su identidad. Él sabe que la libertad interior es más poderosa que cualquier cadena exterior. Y esa visión es precisamente lo que Efesios busca despertar en quienes lo leen, la comprensión de que tu entorno puede limitar tu movimiento, pero no tu llamado. Pablo quiere hablar con capacidad, con claridad, con audacia. Y pide oración no para escapar, sino para mantenerse fiel al mensaje que debe transmitir. Esa actitud revela algo crucial. La verdadera fortaleza no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar del temor. Es un coraje que no nace del orgullo, sino de la dependencia en Dios. Pablo no se presenta como un héroe intocable, sino como un hombre que entiende que la misión trasciende su estado emocional y sus circunstancias temporales. Después, introduce a Tíquico, un hombre de confianza, alguien que llevará su carta y que también tiene la responsabilidad de animar los corazones de los creyentes. Ese detalle aparentemente pequeño revela una verdad enorme. Dios siempre usa personas. Siempre. Incluso en los procesos más espirituales, Dios elige manos humanas, voces humanas, presencias humanas para transmitir consuelo,
dirección y esperanza. Tíquico no solo lleva un mensaje, lleva aliento, calma y claridad a quienes están confundidos o temerosos. Representa la importancia de tener gente confiable alrededor, personas que te ayuden a sostener tu fe cuando la vida se vuelve pesada. Y eso nos recuerda que en esta batalla espiritual no solo necesitas equiparte, orar y mantenerte firme, también necesitas relaciones sanas, personas maduras que caminen contigo, que no alimenten tu caos, sino tu propósito. Y es justamente desde esa comprensión, la de que necesitas personas que no alimenten tu caos, sino tu propósito, que el mensaje de Pablo adquiere un tono profundamente humano. Porque al final, la vida espiritual no es una travesía aislada, donde cada uno lucha sus propias guerras en silencio. Es un camino donde el aliento de otros puede sostenerte cuando tus propias fuerzas parecen apagarse. Pablo lo sabía, y por eso envía a Tíquico no solo como mensajero, sino como consolador, como alguien capaz de traer paz a corazones inquietos. Esa dimensión relacional es tan esencial como la armadura misma. ¿Por qué? ¿De qué sirve estar protegido por fuera si estás solo por dentro? La fe crece en comunidad, la identidad se afirma con compañía, y la paz se sostiene cuando hay voces que te recuerdan lo que es real cuando tu mente quiere rendirse. No se trata de depender de los demás, sino de caminar junto a ellos. Hay batallas que se ganan con un abrazo, otras con una palabra, otras simplemente con la presencia silenciosa de alguien que entiende tu proceso. Efesios enseña que la vida espiritual tiene forma de red, no de torre. Por eso, cuando Pablo se acerca al cierre de su carta, no lo hace con frialdad, sino con un deseo profundo, que la paz, el amor y la fe acompañen a quienes reciben su mensaje. Son palabras que no buscan sonar bonitas, sino funcionales. La paz para estabilizar el corazón, el amor para sanar las relaciones y sostener la unidad, la fe para mantener el enfoque en lo que no se ve. Es una bendición que no cae desde lejos, sino que se deja sentir como una mano sobre el hombro en medio del cansancio. Pablo señala que este amor procede de Dios Padre y del Señor Jesucristo, recordando que todo lo que hemos hablado, la identidad, la batalla, la armadura, la oración, la comunidad, nace de una relación viva con Él. No se trata de cumplir reglas ni de mantener imágenes, se trata de experimentar una unión que transforma el interior y que te permite vivir, sentir y pensar desde un nivel distinto. Ese amor es el origen de la paz y la razón por la que la fe puede sostenerse incluso cuando la vida se tambalea. Y entonces, casi como un suspiro final, Pablo añade una bendición especial para quienes aman a Jesús con un amor sincero. Es su manera de decir que, al final, la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la autenticidad. Que Dios derrama su gracia sobre quienes aman con verdad, no sobre quienes aparentan. Y esa gracia se convierte en el elemento que envuelve todo: la armadura, la oración, la comunidad, la identidad. La gracia es el clima espiritual, donde todo lo demás crece sin deformarse. Y es precisamente desde esa comprensión de la gracia, no como un concepto abstracto, sino como el ambiente donde tu vida interior puede respirar, sanar y fortalecerse, que el mensaje de Efesios encuentra su cierre más profundo. Porque si algo queda claro después de recorrer cada aspecto de esta carta, es que Pablo no está construyendo un manual de comportamiento, sino una visión de identidad. Una invitación a vivir desde quien ya eres en Cristo, no desde quien estás tratando desesperadamente de ser. La gracia no te exige transformarte para acercarte, te transforma porque te acerca. Y es esa gracia la que te permite caminar con autenticidad. No una autenticidad impulsiva, sino una que nace de la verdad interior, saber quién eres, a quién perteneces y hacia dónde te diriges. Cuando Pablo bendice a quienes aman a Jesús con amor incorruptible, nos está recordando que la fuerza espiritual no proviene de la rigidez, sino de la sinceridad. De un amor que no busca impresionar, sino responder. Un amor que, aunque imperfecto, es real. La autenticidad espiritual no significa no equivocarse, sino no abandonar el proceso. Efesios, en su conjunto, se convierte en un espejo que revela la grandeza de lo que Dios ha depositado en ti. Te recuerda que no eres un mendigo espiritual intentando ganar algo, sino alguien lleno de riquezas internas que deben ser descubiertas, afirmadas y protegidas. Identidad,
propósito, unidad, fortaleza, claridad mental, relaciones sanas, oración constante. Todo converge en esta idea central: no luchas para obtener identidad, luchas para protegerla. No oras para ganar amor, oras para permanecer en él. No usas la armadura para convertirte en alguien fuerte, la usas porque ya has sido fortalecido desde dentro. Por eso, al terminar esta carta, no queda una sensación de carga, sino de dirección. No de obligación, sino de visión. Efesios te llama a vivir desde lo alto aún, mientras caminas sobre lo cotidiano, a ver el mundo con una mirada que no se limita a lo visible, a enfrentar tus batallas con armas internas y no con reacciones impulsivas. Te muestra que lo espiritual no es una fuga de la realidad, sino una forma más profunda de habitarla. Y así, con una bendición final, Pablo deja claro que lo que sostiene todo no es tu disciplina, ni tu habilidad, ni tu capacidad emocional. Es la gracia. La gracia que te cubre, te invita, te transforma y te acompaña. La gracia que te recuerda que no estás solo en la lucha, que tu vida tiene un propósito mayor del que imaginas y que tu identidad en Cristo es el fundamento que jamás debe moverse. Y desde esa certeza, puedes caminar con firmeza, con paz y con una valentía que no nace del esfuerzo humano, sino del amor eterno que te sostiene.